hemos confirmado 972 casos positivos en estos barrios, 118 de ellos ya han tenido el alta institucional, 9 han fallecido y la tasa de letalidad de estos barrios, de los enfermos que viven en estos barrios, es de 0,92%. Aquí lo que presentamos es datos muy concentrados de las actividades que estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, con la cooperación de las organizaciones, la Iglesia y con el acompañamiento intensivo y con el enorme esfuerzo de los promotores de salud que nos están acompañando en una tarea encomiable día a día. En estos dispositivos en el barrio 31 hemos testeado 377 personas hasta el día de hoy, hemos tenido 192 casos positivos, la enorme mayoría de ellos leves, por supuesto, y eso explica en algún punto lo que yo les mostré hace un ratito, es que la baja tasa de letalidad que tienen estos barrios. Y del operativo del barrio 1-11-14 hemos testeado hasta el día de hoy 175 personas y 35 de ellos han sido confirmados como positivos. De los datos de los geriátricos que presentamos de manera continuada, tenemos 22 residencias con casos confirmados, 170 casos en estas 22 residencias y 43 personas han fallecido. Esta es la curva que mostramos siempre para que ustedes tengan una imagen gráfica de la cantidad de confirmados en los hogares de ancianos y en amarillo debajo es la cantidad de fallecidos. Como pueden ver ahí, los geriátricos se comportan de una manera diferente a la curva general de la ciudad, que tienen actividad básicamente en algún día o en grupos de días. Eso tiene que ver con que cada uno de esos picos es en general un solo geriátrico, que cuando tiene un caso, por supuesto que la contagiosidad dentro de ellos es mucho mayor. Bueno, muchísimas gracias. Estos son todos los datos que presentamos habitualmente. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Preguntarle acerca sobre el área metropolitana. Se habla fundamentalmente de lo que ocurre en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sobre el nivel de contagio, la tasa de positividad, fundamentalmente en los sectores, los barrios vulnerables. ¿Por qué en Capital Federal, por ejemplo, hay la determinada cantidad de casos que hay y no en otras grandes concentraciones que hay en la provincia de Buenos Aires? Si bien no es su jurisdicción, le quiero preguntar si hay una explicación sanitaria por lo cual hay una dimensión tan grande de casos en Capital Federal y no en la provincia de Buenos Aires. Eso obedece a que ustedes señalaron que fueron a buscar los casos. Ahora, ¿usted pudo hablar con sus pares a nivel provincial para entender esta situación? ¿Si hay una explicación netamente técnica o tiene que ver una cuestión de ir a buscar los casos, como usted dijo? Eso, y acto seguido preguntarle si esta vuelta atrás que pueda haber o no con las actividades va a ser en 14 días en base a los efectos de contagio o no. Gracias. Bueno, de la primera pregunta es, lo primero que te tengo que decir es que no conozco en detalle la distribución, la dispersión ni las características de los datos de la provincia de Buenos Aires. La verdad que tenemos pleno foco en la ciudad, es nuestra responsabilidad, es lo que nos ocupamos, con lo cual no me sentiría seguro ni confiado en darte una opinión sobre lo que ocurre más allá de la General Paz en términos de los casos jurisdicción por jurisdicción, distrito por distrito. Sí, una pequeña corrección es la cantidad de casos de la ciudad es prácticamente la misma que la provincia. Es decir, si vos ves las curvas, si bien la ciudad ha tenido un aumento en los últimos días, la cantidad de casos son iguales, no hay muchos más casos en la ciudad de Buenos Aires. Me refiero, doctora, a la situación de los barrios vulnerables fundamentalmente, que hay diferencias realmente grandes, claro, aún con concentraciones muy parecidas de personas. Sí. Digamos, no tengo los datos de la provincia de Buenos Aires tiene una cantidad de casos muy similar a la nuestra. No tengo los datos de qué lugar viven las personas en la provincia de Buenos Aires, con lo cual no puedo comparar eso que me estás pidiendo porque no sé cuántos de ellos están en un barrio vulnerable y cuál no. Ahora sí, esta es una enfermedad que en las metrópolis hay dos características que son importantes. Primero, suele desarrollarse en subgrupos o en áreas específicas y luego en las metrópolis suele distribuirse en la metrópoli, con lo cual nosotros decimos del primer día y por eso con Daniel trabajamos siempre en colaboración. Esta es una enfermedad que va a tener una problemática metropolitana, no de la ciudad ni del conurbano. Es una cuestión temporal si no la ha tenido del todo, pero la va a tener porque la metrópoli es una sola, y yo pongo siempre el ejemplo así muy burdo,
de que imagínense si el virus vino de Wuhan a la ciudad de Buenos Aires, si no va a ir de un barrio porteño a otro barrio porteño o de un barrio del conurbano a un barrio porteño. Es decir, es evidente que la metrópoli es un conjunto y por eso es tan importante la tarea de colaboración y de articulación que estamos haciendo con Daniel Goyán y por supuesto también con Ginés, de manera de tener una aproximación sanitaria común en el conglomerado. Y después me habías preguntado... nosotros lo hemos dicho del primer día, yo lo he dicho aquí en varias oportunidades y lo vuelvo a insistir porque es muy importante el mensaje a la ciudadanía. Nosotros hemos tomado en los últimos 10 días una decisión de aumentar algunas actividades bien barriales, locales, que no generen transporte público, porque el transporte público es uno de los responsables importantes de la transmisión viral en la sociedad. Y luego hemos tomado una decisión de una caminata de paseo para los niños 1 hora a la semana, los fines de semana, cuando ya no están los comercios abiertos, para poder descomprimir la salud mental y psicológica de los niños en este periodo que teníamos la posibilidad de hacerlo. Ahora, lo dijimos como bien enfáticamente, y lo dijo Horacio también desde el día 1, si las personas no pueden cumplir, no somos capaces de cumplir lo que le estamos pidiendo en términos de actividades seguras y cumplimiento de las normativas y los protocolos, o si la curva tiene una evolución acelerada, que no es el caso de estos días que han pasado, porque estos días no tienen nada que ver con la medida de hace 3 días, ¿no es cierto? La medida de hace 3 días vamos a ver el efecto de la semana que viene. Entonces, con el resultado de la semana que viene y con el comportamiento social, que hasta lo que hemos visto hasta ahora es bastante bueno, nosotros la semana que viene tomaremos la decisión si sostenemos las medidas que hemos tomado, si podemos ampliar las medidas que hemos tomado o tenemos que desandar las medidas que hemos tomado. Lo que también sabemos, y yo insisto mucho, es que nosotros tenemos por delante una curva que va a evolucionar en la ciudad y seguramente en el área metropolitana y probablemente en muchos lugares de Argentina. Eso quiere decir que en algún momento esta etapa tan exitosa de aplanamiento de la curva, en algún momento toma una aceleración y aumentan los casos cotidianos. Nosotros estimamos que eso va a ocurrir para fines de mayo, principios de junio, y por supuesto es importante decirle a la gente, en el momento que la curva empiece a acelerar, si los casos empiezan a aumentar, naturalmente vamos a tener que discutir medidas de distanciamiento físico más restrictivas porque es lo que han hecho todos los países del mundo para cuidar a sus ciudadanos y para cuidar la salud de la gente que habita en el territorio. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo les va? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre, saludo también para las autoridades de los hospitales. Bueno, recién usted hablaba de la curva, ¿no? Menciona también este gráfico de nosotros todavía tenemos la montaña por delante. En esta situación que está el país en general, pero puntualmente la ciudad de Buenos Aires, a saber, ¿con qué cantidad de casos, o sea, esta semana se produjo el caso de más de 300, con qué cantidad de casos la ciudad de Buenos Aires retrotrae las medidas de flexibilización, como por ejemplo la de mañana, que empiezan a salir los chicos a la vía pública, entiendo que es 1 hora por día, eso por un lado. Y segundo, que hay varias consultas acerca de la flexibilización de mañana, de los menores o jóvenes hasta 16 años, si esa hora de permiso que tienen se puede dividir en el día. Pueden salir media hora por la mañana y media hora por la tarde. ¿Y quién va a controlar ese movimiento que va a haber en la ciudad? Empiezo por tu última, Rodrigo. Primero, nosotros vamos a controlar el movimiento de la ciudad porque tenemos un conjunto de indicadores para poder evaluar el comportamiento social, tanto de las personas que van a comprar en la semana, como los comerciantes que hablan los comercios en la semana, como los padres y los niños que salen el fin de semana, como la evolución de la curva. Y el combinado de esos indicadores que hemos construido y estamos tomando de manera aleatoria, de manera representativa, va a ser lo que defina tu primer pregunta en realidad, que es en base a qué vamos a decidir si seguimos o no seguimos. Y eso lo vamos a ver con el jefe de gobierno, el vicejefe, el jefe de gabinete, seguramente para el día martes o miércoles la semana que viene. Y ahora me fui por tu primera... eso. ¿Y quién va a controlar? En parte el gobierno, porque vamos a estar tomando los indicadores y observando el cumplimiento, pero acá es una cosa que es muy importante decirle a la gente, es cada uno tiene que controlarse a sí mismo. Necesitamos progresar y evolucionar como sociedad. Las normas son para el cuidado colectivo y no es solamente que cada persona puede incumplir, total a él no le va a pasar nada, porque cada uno que incumple no solo pone en riesgo a su familia y a sí mismo, sino que pone en riesgo al otro, al resto del conjunto de la sociedad. Y por eso nosotros confiamos en la sociedad porteña, se ha comportado de manera muy apropiada, nos ha dado orgullo ser parte de esta sociedad en todo este periodo de la cuarentena. Y
confiamos que lo van a seguir haciendo. Por supuesto que siempre hay excepciones para mostrar y escandalizarse, pero la verdad es que el cumplimiento de la sociedad ha sido masivo y nosotros confiamos en que cada uno va a cumplir con la normativa de 1 hora por día. Por supuesto que podría tomar la decisión de hacer media hora y media hora, es preferible que haga la hora completa, pero eso es un tema que cada uno decidirá. Lo importante es que tienen que saber es que es una caminata con niños que no tienen que ponerse a jugar con otros niños, que no tienen que agruparse en reuniones en el espacio público, que no tienen que ir a la plaza y tirarse a hacer un picnic. Lo que tienen que hacer es descomprimir un poco la salud mental de los niños, salir a caminar hasta 500 metros de distancia de su casa y sobre todo cuando caminan, caminando normalmente toda la familia junta porque no hay ningún problema en eso, pero distanciándose del resto de las familias que puedan cruzarse en el escenario a 1,5 metros y punto. Eso es lo que les estamos pidiendo. Doctor Quirós, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Preguntarle si van a seguir los testeos más allá del caso del barrio 31 de la Villa 1114 en los otros barrios vulnerables de la capital federal. ¿Qué va a pasar? Porque hay casos puntuales allí, ¿qué está pasando en esos lugares? Y por otro, escuchar su mensaje respecto de la situación que se da, más allá de que la mayoría de la población uno comprende que está atenta a recibir información responsable, pero en las últimas horas, más allá de que hay una investigación judicial en curso, se ha sabido del caso de un profesional, de un médico que tenía una clínica que, según decía en redes sociales y también a través de Internet, decía contar con un retroviral para terminar con el coronavirus. ¿Qué se hace en esos casos y cuál es el mensaje desde el Ministerio de Salud a la población en general? Gracias. En términos de testeo, nosotros vamos a seguir amplificando la estrategia de testeo de la Ciudad de Buenos Aires, porque eso más el distanciamiento social son las dos cosas que más importantes para contener y disminuir la curva de estos casos. Nosotros hemos empezado, vamos activando cada uno de los barrios de la ciudad que requiere una estrategia particular y la estrategia particular en este caso es una búsqueda activa de los convivientes, de los casos confirmados o de los contactos estrechos de los casos confirmados. Y entonces lo que hacemos es todos los días con los nuevos casos, buscamos los contactos estrechos, los convivientes y al día siguiente los visitamos uno por uno a su casa, golpeamos la puerta, interrogamos por síntomas, hacemos los hisopados que tenemos que hacer. Eso lo vamos a seguir haciendo de manera permanente en la 31. Lo hemos empezado en la 1114 y vamos a seguir haciéndolo barrio por barrio. De hecho, la semana que viene empezaremos seguramente en la 21-24 y Zabaleta con esta misma estrategia. Es importante que la estrategia lo que busca es lo siguiente. Dado que la contagiosidad en estos barrios es mayor y el distanciamiento es muy difícil, lo que buscamos es, cada enfermo tiene un grupo de personas alrededor a las cuales puede enfermar. Y ese grupo de personas alrededor, cuando se enferma, tienen un grupo de personas alrededor a las cuales puede enfermar. Es lo que se llama el enfermo, la primera ola y la segunda ola. Pero nosotros lo que hacemos es buscar rápidamente, cuando aparece un enfermo, bloquear la segunda y la tercera ola, de tal manera de cortar la transmisibilidad en la sociedad. Y eso es lo que hacen estas estrategias, que vuelvo a repetir, estamos haciendo en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación, a los cuales les agradecemos profundamente el apoyo y el acompañamiento que están teniendo con nosotros en estos barrios. Y después me habías preguntado, digamos, no conozco el caso en detalle, no es mi jurisdicción, las clínicas están bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud de la Nación, pero decididamente lo que es importante decirle a la gente es esta enfermedad al día de hoy no tiene demostración científicamente válida de que ningún medicamento la cure, por lo cual no se dejen convencer de ninguna de estas cosas. Cualquier persona que le diga eso está haciendo uso ilegal de su título, porque le está diciendo algo que no es cierto. No hay ninguna información científica que demuestre que ningún medicamento ni prevenga ni cure la enfermedad. Hay un conjunto de investigaciones científicas con un conjunto de medicamentos que están estudiando cuál es el beneficio que cada uno de ellos tiene, pero al día de hoy no se ha demostrado en ningún medicamento que la pueda curar y por lo tanto la gente tiene que saber que la forma de cuidar esta enfermedad es con cuidados generales en el sistema de salud y los que tienen una enfermedad más grave, por supuesto, el soporte vital y un montón de técnicas de tratamiento que tienen en los hospitales, en las terapias intensivas. Pero no existe ese medicamento al día de hoy. Ojalá que en breve lo podamos tener o podamos tener la vacuna para prevenirlo. Al día de hoy no tenemos esa disposición en el armamento de la salud pública a nivel mundial.
Ministro, buen día. Yanina Méndez de Canal 9. Hablando justamente del tema vacunas, ayer el ministro de la Nación, Ginés González García, habló de un trabajo serio que se está realizando en los Estados Unidos y en Europa con respecto a avances en la vacuna, qué se sabe acerca respecto de esto, y también preguntarle, para que la gente pueda conocer un poquito, cuáles son los médicos que pueden trabajar en este momento. Me refiero a qué especialidad de la medicina, porque hay algunos centros de estética comandados por médicos cirujanos con especialidades en cirugía estética que estarían trabajando si esto corresponde o no, digamos, cómo orientar al paciente para ver qué particularidad puede ser tratada y qué no en estos tiempos de pandemia. Bueno, en cuanto a quienes pueden trabajar y quienes no, el decreto presidencial es bastante claro. Dice para el cuidado de las enfermedades crónicas, las dolencias agudas y las emergencias. Con lo cual, la cirugía estética no está dentro de ese grupo y no está permitida. Yo te diría que la enorme mayoría del resto de las especialidades está, pero tiene que cumplir con esta normativa que les estoy contando. Y después me preguntabas por la vacuna. Nosotros hemos sido muy claros desde el primer día y los insistimos permanentemente. Sabemos que esta enfermedad evoluciona con una curva inicial, luego que pasa la primera curva, bajan los casos si es que uno sostiene las medidas y toma las precauciones apropiadas, y luego que baja la primera curva, en el mundo se está experimentando cómo es que sigue esta enfermedad antes que aparezca la vacuna, si es que aparecen rebrotes posteriores y cómo son esos rebrotes posteriores, que hasta el día de hoy parecieran ser que son mucho más pequeños que la primera. Así que lo peor parece ser la primera curva, hasta lo que sabemos hasta el día de hoy, aunque todavía no estamos totalmente seguros de ello. Y la única manera de cortar esta evolución, que seguramente si no aparece la vacuna durará 4 o 5 años entre nosotros hasta que una parte importante de la gente se haya contagiado con el virus, la única manera es la vacuna, por lo cual la expectativa de la vacuna es enorme. La cantidad de gobiernos y empresas privadas del mundo que están invirtiendo en lograr una vacuna eficaz es muchísima. Hay más de 100 proyectos de vacuna circulando, hay unas 10 proyectos que están muy avanzados, así que la vacuna ya está, ya ha sido aprobada en animales y está pasando a la fase experimental en las personas. Pero esa fase experimental en las personas tiene 2 o 3 estadios que son imposibles de evitar. El primero, demostrar la seguridad de la vacuna, es decir, que la vacuna cuando se aplica no daña. El segundo, demostrar la eficacia de la vacuna, es decir, que cuando se aplica no solamente no daña, sino que previene a la enfermedad. Y el tercero, obviamente, es la producción industrial a escala universal, que es enorme, o a escala mundial, perdón, que es enorme porque obviamente la vacuna tendría indicación en la enorme mayoría de las personas de la Tierra. De manera que esos 3 pasos son muy complejos de hacer en un par de meses. Las vacunas tardan habitualmente entre 5 y 10 años en hacer todo este ciclo que acabo de contar. Es posible que se pudiera hacer en fase acelerada en 1 año, es posible que pudiera estar antes de mitad del año que viene, pero eso va a significar también que haya muchos inversores en el mundo que construyan las fábricas de producción sin tener la vacuna que tienen que producir demostrada que sirva para algo, lo cual es un desafío económico enorme porque hay que hacer enormes fábricas sin tener un producto para fabricar aún. Así que eso es lo que está ocurriendo. Muchos gobiernos, muchas personas invirtiendo en capacidades de plantas de producción sobre algo que no sabemos si va a funcionar, y muchos investigadores tratando de demostrar si lo que están por desarrollar efectivamente funciona. Cuando se combinen esas 2 cosas que están yendo en paralelo, para principios del año que viene, sabremos realmente cuál es la verdad de esta cuestión. Y yo quisiera que la gente tenga bien claro este mensaje y por eso me tomo unos minutos para explicarlo, porque si no siempre está la expectativa, ahora apareció una nueva, ahora dicen que tal va a estar, ahora dicen, y es muy importante que la gente sepa. Nosotros creemos que efectivamente el año que viene va a haber alguna solución de este tema, pero esa solución no va a ocurrir en este año. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, soy Marcela Ojeda, Radio Continental. ¿No es contraproducente que mañana se habiliten los permisos para niñas y niños que circulen durante esta hora en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que estamos con este crecimiento de pacientes fallecidos y contagiados? Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle que esto que decía usted, que indefectiblemente estas medidas en algún momento de permisos se van a retrotraer. ¿Bajo qué parámetros va a suceder esto? ¿Bajo qué indicadores? ¿Y cuándo va a ser el día que van a ingresar otras villas, ¿no? Más allá de la 1, 11, 14 y la 31, ¿qué pasa con la Zabaleta, con la 21, 24, donde ya hay por lo menos entre 10 y 12 vecinos infectados? Empiezo por la última porque no me escuchaste, lo acabo de explicar, el lunes que viene.
Voy ahora a las otras dos preguntas. Digamos, todas las decisiones que nosotros vamos tomando en términos de esta pandemia tienen el concepto de dilema, son dilemáticas. Yo lo explico sistemáticamente a esto. ¿Qué quiere decir eso? Que toda búsqueda de un bien genera cierto nivel de daño, porque lamentablemente, dado que la enfermedad progresa y enferma y daña, naturalmente lo que uno hace es tratar de proteger en algún lugar y generar algún daño en la sociedad. La cuarentena es el mejor ejemplo de eso. Ha sido una protección enorme e importantísima para la salud de los argentinos y ha generado un daño económico, social y afectivo y de la esfera emocional que es importante también. Entonces nosotros vamos tomando cada semana las decisiones más apropiadas para esa semana de acuerdo a los datos que tenemos. Y sobre todo tomando las precauciones suficientes para que esas decisiones que potencialmente pueden generar un riesgo, ese riesgo sea el menor posible y que no se cumpla. Entonces nosotros creemos que una caminata entre padres responsables y los niños de 1 hora por número de documento al fin de semana, que no sea de interacción social en el espacio público, no le va a agregar riesgo a esto que está pasando en la ciudad y por eso es que hemos propuesto tomar esta medida. Luego, la otra pregunta tuya que tiene que ver con las medidas, en qué momento deberíamos retrotraer las medidas, lo hemos dicho también varias veces, es en la medida que veamos que el número sistemático cotidiano empieza a tomar una dinámica exponencial, que es la parte más difícil de la curva de casos de esta enfermedad, en ese momento nosotros le vamos a hablar con toda claridad a la sociedad, le vamos a contar lo que está pasando y vamos a pedir un nuevo esfuerzo para poder pasar finalmente esa última parte que nos queda, que es el periodo más difícil, para poder haber pasado este primer gran momento de esta pandemia en esta ciudad.